Instagram. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlan y Nake Yurak. En estos encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Muchos avanzan sobre los obstáculos sin discernimiento. La multiplicidad de los mismos les parece un natural justificativo para su encontrada forma de vivir. No entienden que ambicionan tantas metas como obstáculos se les presentan, se emboscan en aquella inerte diversidad sin encontrar salida. Solo cuando el ser reconoce una única meta, opera la orientación interna, promovida por la alineación y sintonía devenidas de aquel propósito único al que ofrece vida y conciencia. Mensajeros del Fuego, página 35, Daniel Gagliardo.
Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Volvemos de los avisos y vamos a leer un párrafo de la página 75 de la colección Cuadernos número 4, Ley de Servicio, de Daniel Gagliardo. La conciencia interna, en aquellas etapas de ampliación, encuentra la forma de vincularse con la creación, con el todo, de una manera inédita en el marco de su trayectoria evolutiva. Los sucesivos procesos expansivos la llevan a iniciarse en flujos de energía que forman parte de aquello que sustenta la manifestación del servicio, lo que hace que ella pueda iniciar su participación en el campo del aura planetaria como herramienta efectiva a ese aspecto de la ley. En su propio centro descubre la actividad de la vida creativa, al principio creador, tornándose un reflejo del pulso cósmico que la rige, pasando a descubrir la vida creativa pulsando en ella, sumergiéndose gradualmente y de manera ininterrumpida en la asistencia de la voluntad planetaria. Ya en esas instancias, el alma ofrece potentes estímulos a su extensión en la materia. Así, ego y personalidad se tornan depositarios de una asistencia cuya renovación será una de las llaves para la forja de la transformación efectiva, experimentando gradualmente la concientización como en esos niveles correspondiese, del vínculo con la creación que su contraparte superior de conciencia habilitase como instrucción y estímulo. Vamos entonces con el tema central del día de hoy, elevación y síntesis. Parece que está de acuerdo al cierre del ciclo 2023. Es el quinto y último programa del estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 17 de julio de 2021. Y este primer bloque lo llamamos Ley de Retorno. Escuchamos a Gagliardo. Las conciencias se sumergen en un marco evolutivo cósmico que es muy amplio, muy amplio. Estamos hablando de la línea evolutiva humana, pero en el cosmos hay muchas líneas evolutivas. Pero cuando estamos hablando de la línea evolutiva humana, podemos referirnos a lo que vamos a hablar ahora. Entonces se va sumergiendo la conciencia. Es una U, una gran U, un gran valle evolutivo. Cuando se llega al reino humano, se llega a la base de esa U, de ese valle, a lo más profundo de ese valle. En ese momento, al ser, a la conciencia en el reino humano, se le van a dar múltiples experiencias, múltiples ensayos. Va a pasar por distinta cantidad de planetas, de sistemas solares, de áreas cósmicas, siempre en el reino humano. Siempre en el reino humano. Después va a salir, pero esa gran experiencia es en el reino humano. Entonces, vamos haciendo todo un trabajo de sumergimiento, de identificación que llega a niveles, en algunos casos, de compulsividad absoluta con la materia. Quiere decir, con las experiencias humanas más concretas, más materiales, más egoístas. En algún momento, de tanta experiencia en ese contexto, el ser empieza a vivir la acumulación de un saldo positivo,
la acumulación de la experiencia evolutiva de haber estado transitando ese sumergimiento tan bruto con los niveles materiales. Entonces la energía le propone la elevación y la síntesis. Así se llama. Llega a la etapa de elevación y síntesis, que también la va a vivir en el marco kármico. Esa etapa de elevación y síntesis está dentro de un marco evolutivo que se llama ley de retorno. Entonces, la ley de retorno lo que permite es generar condiciones de atracción para que la conciencia, habiéndose sumergido hasta lo más profundo de las experiencias materiales, pueda encontrar un polo magnético en distintos campos, que pueden ser filosofía o el campo que fuera, que le permita trabajar con mayor síntesis esa elevación y comenzar el retorno. ¿A dónde? Hacia la fuente. La conciencia desciende de la fuente y pasa etapas continuas en una espiral interminable, infinito. Nosotros estamos en la primer curva de un gran espiral porque es la primera vez que estamos en el reino humano. Estamos bajo ley de karma, por primera vez, no importa cuántos sistemas solares y planetas hemos cruzado, hemos transitado, hemos visitado, pero todo bajo ley de karma. Es la primera vez, estando bajo ley de karma, que estamos en el reino humano haciendo una multiplicidad de experiencias. Entonces ahora, en este momento, en esta transición, donde la superficie del planeta va a trascender la ley de karma, o como también se le llama la ley del karma material, y va a empezar la regencia de la ley evolutiva superior sobre la superficie terrestre o la ley de ciclos, es donde el tránsito, la experiencia de ir hacia el encuentro de la síntesis, apoyado por esta ley de retorno, esta elevación y síntesis apoyado por esta ley de retorno, se está manifestando por primera vez. Insistimos, hay muchas etapas donde transitamos la ley de retorno, pero esta es la primera vez desde que fuimos paridos por la fuente cósmica de la conciencia, que estamos retornando hacia niveles que ya no tienen que ver con la identificación compulsiva e ilusoria con la materia. Estamos en la primera etapa de la ley de retorno que nos permite vencer la influencia del sumergimiento en la ilusión material. Y esa ley de retorno es un motorizador alimentado por lo que se llama el imán cósmico central universal o el gobierno celeste central, o si le quieren llamar el inmutable, el único, el innombrable, Dios, como quieran. Lo importante es que ustedes puedan confirmar que esa energía opera en su interior, porque para que el ser pueda ir viviendo ese retorno, tiene que estar respondiendo a algo que desde su interior, de un modo puro y genuino, está trabajando en él. Pero si él no responde a aquello que trabaja en él, transitoriamente va demorando el avance en esa gran curva conducida en la ley de retorno. Entonces, por eso es tan importante en un planeta kármico que los seres no queden estancados, identificados con las fuerzas disuasivas, con estas fuerzas involutivas, porque transitoriamente no pueden responder coherentemente, en empatía, a las influencias y a las herramientas que esta ley de retorno, de un modo múltiple, puede ofrecer para facilitarnos ese camino de vuelta a la fuente. Ahora es el momento, con esta ley de retorno, con esta elevación y síntesis, de acercarnos a aspectos de la realidad cósmica que mientras estábamos en el reino mineral, recién paridos, y después en el vegetal, y después en el animal, y luego en el humano en forma primitiva, desconocíamos, no podíamos sintonizar, no podíamos profundizar. Esta es la primera vez que vamos a poder profundizar aspectos cósmicos de la realidad sin velos, sin ilusión. Vamos a ir sintonizando bajo ley evolutiva superior, de etapa en etapa, de ciclo en ciclo, sin confusión, sin ilusión, sin miopía espiritual y filosófica, lo que nos corresponda. Entonces se va acelerando. La ley de retorno lo que permite es que cada escalón ofrezca una celeridad y un nivel de estímulo mucho mayor que el anterior. Absolutamente. Existe una energía única. Y las leyes son la exteriorización de la energía. Si existe una energía única, existe una ley única. Y esa ley única se multiplica, se diversifica. ¿Para qué? Para poder generar condiciones de facilitamiento evolutivo. Nadie podría trabajar con una sola energía, con una sola ley, con una sola esencia.
en el sentido de que la esencia se puede presentar revestida con una cantidad de matices de la sustancia cósmica universal acorde a lo que cada ser necesita. ¿Qué es un reino? ¿Qué es el reino mineral? Un aspecto de la sustancia cósmica universal puesto a disposición de las conciencias que solamente pueden entablar un vínculo con el reino mineral, porque las mónadas son las mismas. La misma mónada que pasó por el reino mineral pasa al vegetal, al animal, al humano, al espiritual, al monádico, al divino, al que sea. Así. Entonces, las mónadas son las mismas, la conciencia espiritual es la misma, solo que se amplía. Y cada reino es una presentación de la sustancia cósmica universal con las condiciones estrictas que esa mónada puede asumir en el sumergimiento con la materia. Una mónada que está en un grado de primitivismo donde solo puede incorporarse al reino mineral, no podría ir al vegetal. Entonces, ¿cómo se llega al reino humano? ¿Y cómo se trasciende al reino humano? Capitalizando las experiencias que en cada ciclo, en cada etapa, en cada escalón que la sustancia universal ofrece, podemos ejecutar favorablemente. Hasta que no lo ejecutamos favorablemente, no podemos salir de un reino y pasar a otro. E incluso dentro de un mismo reino, existe una multiplicidad enorme de sistemas solares y planetas donde hacemos experiencias, porque en un solo planeta no se aprende todo. En un solo reino, en un solo planeta no se aprende todo. ¿Se entiende? A ver, dicho de un modo, la elevación y la síntesis en el marco de la ley de retorno se vive en el reino humano. Pero hasta cuando te estás cayendo estás retornando. ¿Por qué? Porque dicho simbólicamente estás tomando un bión. ¿Se entiende? Cuando uno se va cayendo en esa gran curva del reino mineral hacia abajo, en realidad es como esas canchas de skate, ¿vieron? El que viene de la otra punta va tomando un bión, llega con todo al otro lado. Bueno, ¿qué es lo mismo? Es lo mismo, exactamente igual. Todo lo que propone la energía cósmica es evolución en estos universos que están bajo leyes evolutivas. Quiere decir, universos que están bajo leyes de expansión. A veces hablamos de esos universos que están bajo leyes de inalterancia. Son otras leyes. Pero todo lo que ocurre en los universos bajo leyes de expansión está destinado a cimentar la ascensión. Quiere decir, la elevación y síntesis, aunque a veces se toma en bión yendo para abajo. Desde los rellanos más elevados de la vida cósmica, conciencias de alto nivel evolutivo transmiten el fuego divino de la instrucción a la humanidad. Estos mensajeros, miembros de la fraternidad cósmica, auxilian a quienes buscan romper sus cadenas. Solo una condición les será requerida: la fuerza para sostenerlas, en ofrecimiento hacia la voluntad única, artífice y dispensadora de toda liberación. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikash Nok interpretando su obra, Hacia adentro y hacia arriba.
Volvemos de escuchar a Nikashnok en el silencio musical y vamos a leer unos párrafos de la página 42 y 43 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. No sois ex voto ninguno. Aquello que entregáis no os pertenece, sino que lo retornáis a su legítimo poseedor. A intermediario de ninguna índole corresponde que lo ofrendéis. Cuando decís a la jerarquía me entrego, eso solo es válido si estáis haciendo referencia a aquel que de ella se sirve. Tanto vosotros como nosotros somos, aunque en distintos voltajes, solo expresiones del único. Nuestra entrega no puede ser por vosotros profundamente interpretada, mas ella es a la fuente de la cual vuestra entrega se alimenta. Nuestro amor no puede por vosotros ser vivido, mas es de ese amor que el vuestro podrá ser. Nuestra conceptualización y vida en el innombrable os es incomprensible, mas es de ese concepto que alimentáis el vuestro. Así, de un modo práctico, podéis comprobar cuánta verdad existe en buscar ser campo para que se cumpla la instrucción. Así como arriba, abajo debe ser. Todo lo que nuestra conciencia asume lo hace para adaptar coordenadas que vosotros podráis interpretar. Si nos zambullimos en los niveles materiales, es para que vosotros ensayéis el encuentro con lo divino en ellos, trabajando para la suelta de una esencia que allí se encuentra dispuesta a la liberación. Del mismo modo, nuestro ascenso os abre camino hacia el eterno, sendero que vivís como propio, siendo heredad que la luz os ofrenda por nuestro intermedio. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos, y también como UXIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UXIM Cosmosofía, @Daniel_D_UXIM. En YouTube, UXIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UXIM Cosmosofía. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy, elevación y síntesis. Este segundo bloque está titulado Ley de purificación bajo distintas leyes. Vamos a escuchar entonces el audio de Daniel Gagliardo. No existe enfermedad bajo ley evolutiva superior. La enfermedad, lo que llamamos enfermedad, que en realidad es la cura, viene a nuestro encuentro para cooperar en el retiro de lo inservible en nosotros. Y todo lo que es inservible, irregular, desequilibrado, que no es adecuado, se vive bajo ley de karma. Cuando un ser trasciende la ley de karma y pasa a la ley evolutiva superior, todas esas experiencias quedan atrás. Y la ley de purificación no actúa como nosotros estamos acostumbrados a percibirla actuar a través de enfermedades, de accidentes, de traumatismos, de situaciones que nos ponen a prueba. Bajo ley evolutiva superior, el ser mantiene un equilibrio, una armonía, una relación inalterable, en alineación, en sintonía con su partícula interna. No existe irregularidad entre el nivel externo de la conciencia y el nivel espiritual de la conciencia. La personalidad está totalmente integrada a la influencia interna. Entonces no puede existir enfermedad, no puede existir desequilibrio. Claro, para personas que vivimos o que viven como vivimos nosotros en la superficie del planeta, esto parece una utopía. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos fuera de la ley de karma. Pero sin embargo, por primera vez, este planeta va a pasar por un proceso donde todas sus estructuras, y no algunas, van a estar bajo ley evolutiva superior. Los seres intraterrenos, como los seres de Erx y otras civilizaciones, así como los seres intraoceánicos, intraígneos, intraéreos, viven en estado de armonía inalterable. Quiere decir, viven bajo las leyes de Onosone, que significa precisamente algo así como estado de armonía inalterable. Entonces, esos seres están bajo otras leyes que nosotros transitoriamente no podemos sintonizar ni experimentar. Pero cuando pase la purificación planetaria, desde el centro del fluido y la esencia solar del sistema, vamos a ser habilitados en una ceremonia para que podamos vivir también bajo ley evolutiva superior, solo que bajo aspectos propios de una etapa inicial, que es la etapa de superficie. Pero ahí no va a haber enfermedad, no va a haber duda. O sea, los seres van a vivir, como se diría, en un paraíso, que nunca lo perdimos. La cura es una palabra que es muy ambivalente, es confusa, es capciosa. No existe la cura. Existe una transmutación. Nosotros utilizamos la palabra cura para diferenciarla de una cantidad de procesos. Como tampoco existe la enfermedad como tal. Existe una purificación, un proceso de transmutación que llamamos cura, cuyo primer paso es la enfermedad, solo que para nosotros es tan traumático el primer paso de la transmutación, el primer paso de la cura, que le llamamos enfermedad para diferenciarla de las otras etapas de la cura. Nosotros creemos que cura es lo que viene después de que se manifiesta lo que llamamos enfermedad. Y la enfermedad es la manifestación de aquello que tiene que ser retirado en nosotros, purificado en nosotros. Entonces, eso que llamamos enfermedad es la manifestación, el primer paso de la purificación, quiere decir, ahí empieza la cura. La primera etapa que llamamos enfermedad, en realidad es transmutación, es el primer paso de la transmutación de lo que es inservible en nosotros. Entonces, como somos una humanidad que tenemos un umbral, por la búsqueda de satisfacción, de deseos, de placeres, tenemos un umbral muy bajo de frustración, se nos paran los pelos de punta ante las enfermedades, pensando que estamos pasando por lo peor. Y en realidad, lo que está haciendo la energía es diciendo, mire, si yo no le saco lo que usted viene acumulando kármicamente, ¿cómo sigue? Entonces, le guste o no, vamos a hacer un proceso transmutatorio para empezar a retirar, a remover lo inservible en su conciencia. Entonces, ese primer paso, cuando emerge ese proceso transmutatorio, es el cuco y le llamamos enfermedad. Tendríamos que llamarle cura. Ahí empieza la manifestación de la cura. ¿Vieron cuando usted tiene un plato, una olla que está muy quemada, que en los primeros pasos hay que darle con una rasqueta, con un martillo, con cualquier cosa, ponerle ácido para empezar a sacarle, y después ya usamos la otra esponja y sale más fácil? Bueno, esto es así. Desde el primer momento ustedes a la olla la están
curando, la están transmutando, la están limpiando. Solo que para la olla, cuando somos tan contundentes para empezar a remover eso que está tan fijo, es terrible. Pero para la olla no hay problema, para nosotros sí. Entonces, la cura, la enfermedad, todo es transmutación. Todo es transmutación. Y estas grandes jerarquías operan a través y en complementariedad con nuestro principio espiritual, con nuestra conciencia interna, para ir ejecutando estos pasos de la cura. No, la transmutación implica purificación en los universos kármicos, en los universos que están bajo ley evolutiva superior, ley de ciclos o ley de equilibrio representan adaptación. Por ejemplo, un trabajo de transmutación en un contexto intraterreno como el de ERX significa que esa estructura de conciencia que es ERX, que esa entidad que es ERX, se está adaptando a cierto tipo de energía con la cual hasta ese momento no operaba o operaba de otro modo. Entonces, opera la energía de transmutación para adaptar. No está limpiando nada, no está sacando basura. Pero la transmutación es la ley que permite que un elemento o un nivel de conciencia, un universo, una partícula, cambien o muden su nivel vibratorio, lo eleven. Entonces, en los centros intraterrenos también hay elevación del patrón vibratorio. Entonces, la transmutación, que cuando opera bajo el formato de cura es sacar lo inservible bajo ley de karma, en un universo que trasciende la ley de karma, es adaptación de las estructuras para un nuevo patrón vibratorio. El patrón vibratorio puede estar en el contexto que sea necesario. O sea, un ser espejo precisamente es un ser capaz de reflejar lo que la energía propone que pase a través de él con un destino determinado y un efecto determinado. Así que un proceso transmutatorio puede ser tan vasto en alcance, condición o manifestación que es inimaginable. No deberíamos estar tratando de encasillarlo, pero esa diferencia sí tiene que estar clara. En un universo kármico es sacar la basura o elevar el basurero a otro nivel vibratorio, mientras en un universo evolutivo, que está estabilizado evolutivamente, es simplemente el proceso de transmutación adaptando ese universo a un patrón de energía renovado. Gratitud. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo y vamos a leer unos párrafos de la página 31 y 32 de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, cuaderno número 3, Ley de Purificación. Aquello que de nosotros es removido por ser ya inservible en el marco de nuestra trayectoria evolutiva es objeto de nuestra planificación espiritual. Guarda una perfecta relación con agotamientos e inicios de etapas y ciclos. Así, un centro espiritual no es otra cosa que otra amplia herramienta a lo largo de la trayectoria evolutiva del individuo, siendo que todo lo que pudiera ser transitado por él dentro de aquel campo de energías dificultosamente estaría a su alcance bajo otras condiciones que constituyen la vida planetaria. Bajo leyes de síntesis y economía, aquel ser no podría estar en mejor ámbito, siendo que su ser interno lo habilitó para participar y residir, para vivenciar, personificar y experimentar con coyunturas que cuentan en la multiplicidad de su constitución con la actividad purificatoria, dentro del bagaje de elementos con una capacidad precisa de ajuste y renovación de condiciones. Considerando lo expuesto, aquellos seres que participan de la vida de los centros espirituales o de servicio planetario en el actual contexto de los ciclos planetario y sistémico, deberían manifestar un estado de receptividad, facilitando así la comprensión y ejecución de los procesos purificatorios, liberando gratitud por estar viviendo aquel proceso en ese particular marco donde los efectos purificatorios podrían ser transitados sin una innecesaria condición traumática. Particularidad que se fortalece por el alcance y beneficio universal del proceso purificatorio transitado por un grupo implantado en un centro espiritual, así como la consecuente y
oculta actividad transmutatoria activada por su intermedio. Al comprender aspectos ocultos relacionados a la purificación, el ser amplía su percepción respecto a otra función del centro del que forma parte, expresándose también bajo un aspecto único por medio del canal habilitado y constituido en su propia conciencia. Wionach va a interpretar en guitarra su creación musical que titulara Elevar. No es posible que del cosmos y la ley elijan o prefieran cosa ninguna. Declararían con esto su incomprensión del todo, exhibida mediante una sutil ambición. Transformación. ¿Pueden acercarse a la energía de ese término? Si así lo hicieran, bastaría que persistieran en su consumación para que gran parte de su preparación estuviera pronta. Mensajeros del Fuego, página 42-43, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son
Mensajeros del fuego. Alimentación evolutiva. Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino. Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz. Versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. En este tercer bloque, junto con la hermana Nake Yurak, vamos a hacer lecturas de la energía de instrucción basadas en los distintos libros de Daniel Gagliardo. Comenzamos leyendo un versículo de instrucción profética de Daniel Gagliardo. Ha llegado la hora de la señal. La jerarquía correrá el velo para aquellos que deben abrir aún más sus corazones. En ella, el cosmos se ofrece como luz y conducción. Desde el valle irradia y la vida conciencia corresponderá con profunda respuesta. Los demorados capullos se abrirán, si ante las tardías heladas resistir pudieron. Frutos últimos alimentarán este universo famélico. Mal juzgados fueron, mas la voluntad de la energía de ello no participó, liberándolos. Cuidaos de no olvidar la ley. El secreto para ello es vivirla. En atención a nuestros núcleos internos, percibiremos en quiénes, cómo, cuándo y dónde asistir las necesidades, siendo que a medida que el caos planetario vaya increyendo, estas pruebas de discernimiento serán más contundentes y controvertidas. Por tales motivos, debemos aprovechar que actualmente aún una cierta condición planetaria, aunque inestable, está suficientemente presente. Y aunque manifestarlo parezca una locura, todavía contamos con una cierta calma en comparación a aquello que se aproxima y vislumbra en el horizonte terrestre. Ensayemos hoy esta sintonía tan necesaria e insustituible. Ensayemos en estos tiempos que, a pesar de ser caóticos aún, no llegaron al descontrol absoluto que más adelante se apoderará de la superficie planetaria. Si ahora pensáis que estáis obligados a transitar circunstancias injustas e ingratas, y hacéis de esa vivencia y sentir vuestra personal doctrina interpretativa, llamando estáis a los ejecutores de la ley. Aún no veis cómo, en el contenido de vuestra existencia, se conforma de perfectas oportunidades para redimir vuestros yerros y desvíos, así como para aplicar, orientadas al servicio, vuestras cualidades y el remanente indisoluble de la instrucción que recibisteis. Recién cuando la personalidad trasciende ciertas etapas, cuando el ego comienza a ser absorbido por la verdad de la esencia, respondiendo a estímulos que lo asistirán en la coligación con su conciencia interna, es que el ser puede predisponerse a servir. Esa unificación avanzada en grado suficiente le permite hacer suya la meta superior del alma. Allí comienza el servicio.
el cumplimiento de los ciclos dejará de ser algo improbable y se convertirá en la constante realidad. Vosotros, que os preparasteis para manifestarlos en vuestra propia expresión de vida, habréis de convertirlos en maleables cooperadores de la jerarquía. Vuestra vida ha de convertirse en el reflejo de aquella oculta identidad jerárquica que os abarca. Dad los pasos previstos y dejaréis de ser miembros pasivos de la hermandad. La simplicidad nos acompañó desde el comienzo. En cada rellano tratamos de afondar en el retiro de todo aquello que pudiéramos percibir como innecesario o desactualizado. Dinámica característica de nuestro trabajo nos permite ofrecer, en la medida de nuestras posibilidades, un cierto tipo de energía para aquellos que van en búsqueda de la síntesis y lo correcto. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.